Antes que nada, pues buenos días nuevamente, gracias por conectarse, ¿sí? Esta capacitación nace de una modificación a la norma 6 de Secretariat de Trabajo de Prevención Social que habla sobre el almacenamiento y manipulación de materiales. Si bien hemos visto un poco sobre la manipulación de materiales, hemos hablado sobre la manera de manipular cargas, pero de manera manual, ¿no? Estos temas de técnicas de levante, de que solo se puede, que es recomendable solo levantar 25 kilos, todo este tipo de cosas. A diferencia esos temas que ya, como les decía, habíamos visto un poquito antes, eh, estos son para manipular cargas con materiales mecánicos, ¿no? Llámese grúas, montacargas, polipastos, que son objetos que ustedes tienen o accesorios que ustedes normalmente tienen en la instalación. En este caso, enfocándonos a lo que son grúas y polipastos, ¿no? ¿Sale? Entonces, perdón, entonces el objetivo de la capacitación, pues es dar a conocer las medidas de prevención para los riesgos que pueden presentarse en las actividades que implican el almacenamiento y manipulación de cargas, en este caso con medios mecánicos, ¿no? Pero pues también siempre es importante que recordemos un poquito vayamos a lo básico antes de comenzar con temas de cargas para manipulación por medios mecánicos, ¿no? Sino que también cuando lo hacemos de manera manual, pues también hay que tener siempre tomar en cuenta el uso de equipo de protección personal completo en todo momento, el uso de guantes, ¿sí? Dependiendo el tipo de carga, pues es el tipo de guantes que vamos a utilizar y también el equipo de protección personal, pues hay que conocer que no previene lesiones por el levantamiento de cargas si este se utiliza con malas técnicas, ¿no? Siempre hay que tratar de recordar que la técnica de levante es con la espalda completamente recta, y las piernas dobladas o agacharnos con las piernas y tratar de mantener las cargas lo más cercano a nuestro cuerpo. De esta manera, pues hacemos mucho menor esfuerzo, ¿no? Ahora, también el peso límite es 25 kilogramos, ¿no? Lo que se permite levantar por personas. Si vamos, como les decía, siempre hay una pequeña controversia con esto porque hay otra norma que nos dice que son 50 kilos, ¿sí? Pero pues vamos a manejarlo en 25, que es un peso bien moderado, ¿no? Que no nos debería de implicar realmente mayor problema. Y siempre que tengamos cargas mayores a 25 kilogramos, pues es importante que usemos otro medio o la repartamos, ¿no? O pues solicitemos ayuda para que nos ayuden a cargar esas cargas, ¿sale? Bueno. Ahora sí, entrando un poquito más en temas o en la materia, pues siempre que manipulamos cargas, pues pueden haber ciertos riesgos, ¿no? Los riesgos más comunes, pues son la caída de objetos, de que, por ejemplo, pueden estar en estantes y pueden colapsar, o también mientras nosotros los estamos acomodando, pues pueden caernos, ¿no? Esto puede causar, lógicamente, aplastamientos tanto en manos, en piernas, en pies, ¿sí? O inclusive, dependiendo la carga o el material que se pueda colapsar, pues puede causarnos un aplastamiento de cuerpo completo que sería bastante peligroso, ¿no? También otro de los riesgos más comunes que puede haber, pues es el colapso de estivas. Estivas, pues se refiere al almacenamiento de los materiales de manera vertical, uno apilado sobre otro realmente, ¿no? Y para armar estivas, pues es recomendable que sean objetos de la misma forma, del mismo peso y del mismo tamaño, o tal vez objetos pesados y grandes abajo y pequeños y objetos un poco más pequeños y un poquito más livianos en la parte superiores a estos, ¿no? Eso es lo que normalmente como deberíamos de trabajar, ¿sí? Ahora, otro de los riesgos pues, pueden ser derrames. Acuérdense que no todos los materiales que manejamos pues necesariamente son sólidos, ¿no? Ustedes también tienen, por ejemplo, cilindros de gas comprimido, que esto es una mala manipulación, pues puede implicar, por ejemplo, alguna fuga. No es propiamente un derrame, pero sí puede ser una fuga de un gas que pudiera ser peligroso, que pudiera ser inflamable, que pudiera ser tóxico, ¿no?
¿sí? O también podemos tener riesgo, como les decía, pues también derrames, ¿no? En este caso ustedes pues manipulan aceites o ciertos aceites o ciertos materiales o ciertos líquidos que pueden ser inflamables como gasolinas o diésel, ¿no? También puede haber salpicadura por materiales peligrosos, ¿no? Desde una mala manipulación, pues esto puede llevarnos a que nos salpiquen la piel. Sustancias que pudieran ser corrosivas o a los ojos, y esto también implicaría una lesión pues bastante importante, ¿no? Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta estos riesgos que son los más comunes y si se dan cuenta, casi todos estos riesgos se pueden mitigar si tenemos una planeación adecuada de la manipulación de los objetos y también utilizamos equipo de protección personal, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a ver un objeto, a manipular un objeto, pues hay que verificar qué peso tiene y qué características de peligrosidad, ¿no? Y las características de peligrosidad pueden venir, lógicamente, con sus características físicas, ¿no? Si es líquido, si es sólido, si es gaseoso, y también, pues, las características químicas que estos puedan tener, ¿no? ¿Qué tipo cuando se inflama, si es reactivo con otra sustancia o si es tóxico, si es inflamable, ¿sale? Entonces, siempre es importante que sepamos qué es lo que estamos manipulando, básicamente. En la mayoría de las ocasiones, mientras mejor, si usamos un dispositivo mecánico para la manipulación de estos objetos, pues es mucho mejor, ¿no? Y estos pueden ser desde patines, pueden ser carretillas, diablitos, a lo que le llaman los diablitos, ¿no? Y ya un poquito más sofisticados, pues sí son lo que son las grúas, elevadores, montacargas, polipastos, ¿sale? Bueno, toda maquinaria que se utiliza para la manipulación de cargas, pues debe estar en buenas condiciones. Estas deben de contar con inspecciones periódicas y registros de mantenimiento, ¿sí? ¿Qué fue lo que se le hizo y cada cuándo se le está haciendo, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros podamos demostrar, recuerden que estamos hablando de una norma, es algo que puede ser auditado. Entonces, debemos de demostrar cierta manera, que tengamos, demostrar que se han hecho mantenimientos y revisiones a los equipos, ¿no? Las inspecciones y mantenimientos, pues normalmente deben de ser hechas de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes, ¿sí? Ejemplos, como les decía, grúas, polipastos, montacargas, canastillas y carrillas, pues son de los más comunes. Hay unos que pueden ser elementos de combustión, ¿no? Por ejemplo, hay montacargas que son de combustión, pero también hay montacargas que son eléctricos, ¿sí? O, por ejemplo, también pueden ser de tracción, por ejemplo, manual, ¿no? O que sean empujados, como un diablito o una carretilla, ¿sale? Bueno, la operación de maquinaria en los centros de trabajo, pues debe considerar siempre las siguientes condiciones para asegurar su manera segura o de operación segura, ¿no? Primero, condiciones de seguridad del piso y la resistencia. Dependiendo del tipo de maquinaria, por ejemplo, si tenemos una grúa que va a pasar por una superficie plana, ¿no? Por así decirlo, pues debemos de asegurarlo que la grúa tiene la capacidad de carga, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, la primera imagen de estas, pues es una grúa, se llama gantry, o una grúa viajera, ¿no? Que es muy parecida a la que ustedes tienen, esta con la diferencia de que tiene unos rieles en la parte superior, perdón, inferior, y desde ahí es como se desplaza. Es básicamente el mismo principio que la que ustedes tienen en la instalación, solo que ustedes la tienen completamente aérea, ¿no? Entonces, aquí es importante que se vea la capacidad de todo el piso, ¿no? O toda la cimentación. Muy probablemente esto es una turbina creo que es de gas. Sí, esto parece ser un recuperador de calor. Entonces, muy probablemente llegó algún camión, la descargaron desde la parte trasera de un camión, la levantan con la grúa y con la misma grúa la empujan hacia atrás, ¿no? Y ya la colocan donde va a ir montada, ¿sí? Entonces ahí es importante, como les decía, pues la resistencia mecánica del piso. Tenemos si se dan cuenta, otro tipo de maniobras donde hay dos grúas, ¿sí? Que están levantando una especie, como decirlo, muy posiblemente lo van a tratar de poner de manera vertical para montarlo, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la parte inferior, el suelo, por ejemplo, es de terracería, ¿no? Y si se dan cuenta, las orugas de las grúas están colocadas sobre unas planchas, que esto incrementa la superficie de contacto hacia el suelo y por lo tanto da mucho más, bueno, distribuye mucho mejor el peso, haciendo que el piso, tal vez la resistencia mecánica del piso no es la adecuada, pero previene, al tener una mejor distribución de la carga, pues previene que haya hundimientos o se colapse el mismo piso, ¿no? Que es algo que pudiera pasar, ¿sí? La cuarta imagen, por ejemplo, en la que pueden ver
que se está levantando una cabeza. Si se dan cuenta, una cabeza, pues parece una olmeca, ¿no? Si se dan cuenta, hay estabilizadores y los estabilizadores son puntuales. Entonces, estos sí establecen una carga puntual en un solo punto. Y también normalmente se le meten algún tipo de plancha que aquí está, o un plato, una charola, para incrementar la superficie de contacto y incrementar y que haya una mejor distribución de carga, ¿no? Entonces, resistencia al piso o cómo se distribuye la carga hacia el piso. La estabilidad de los equipos también es importante. Normalmente los equipos como grúas, pues traen un nivel o traen una burbuja, sí, una burbuja de nivel que te asegura que esté nivelado el equipo, ¿no? También la resistencia del anclaje. Si se dan cuenta, todos los puntos de anclaje, pues son lo suficientemente robustos como para aguantar estas cargas. Aquí en la cuarta fotografía, hay cosas que se pudieran recomendar, ¿no? Sí hay ciertos errores con el lisaje, pero las otras cargas, pues son cargas, que están, que se ve que son robustos los puntos de anclaje, ¿no? Y que son resistentes, ahora sí que al levantamiento de cargas, ¿va? También es importante que se considere la operación y las distancias, como les decía. Hay distintos accesorios que nos permiten arrastrar grúas de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, montacargas, diablitos, ¿sí? Nos permiten prácticamente arrastrarlos sin ningún problema, ¿va? No todas las grúas son capaces, por ejemplo, de caminar con la carga levantada, sino que hay grúas que a lo mejor tienen que ir, le bajan la carga, se dan la vuelta y después voltean y vuelven a avanzar, ¿no? Realmente una grúa no es lo más adecuado que transporte una carga, ¿no? Lo recomendable es, por ejemplo, que una grúa así la levanten, la pongan sobre una plataforma, un tráiler y el tráiler la transporte, después la grúa se transporte sin carga hacia el lugar donde se vaya a descargar, ¿no? También es importante que se consideren las proximidades a líneas eléctricas energizadas. Como ustedes saben, pues es uno de los riesgos principales que si bien es cierto no están presentes en todas las áreas, pero es algo con lo que sí puede haber en bastantes zonas, ¿no? Y también consolidar la posibilidad de obstrucción de los recorridos de los materiales, ¿no? Normalmente cuando vamos a planear una maniobra, pues sí es importante que nosotros limpiemos el área, que la barriquemos para asegurarnos que no llega otra persona y vaya a meter objetos o otra misma persona se pueda meter al área de maniobra y pueda ponerse él en peligro, ¿no? ¿Sale? Ay, perdón, se me fue. Bueno, también la maquinaria que se utiliza para manipular carros es importante que tomemos en cuenta las medidas de seguridad que tienen los fabricantes, ¿no? Por ejemplo, el ensamble y desmantelamiento de los componentes. Hay muchos objetos o muchos equipos, perdón, que tienen la capacidad de modificarse e incrementar su carga. Por ejemplo, si ven en la imagen esta grúa, ¿no? Que en su forma más básica cuenta con sus orugas, su cabina, su tornamesa, unos contrapesos sencillos y su pluma, ¿no? Ahora, si, dependiendo si le queremos incrementar la pluma, bueno, pues este tiene una extensión y ya te dice cómo se va poniendo, ¿no? Pero esto ya afecta a la capacidad. Ahora, si queremos que tenga mayor capacidad, pues hay que ponerle más contrapeso, ¿no? Y puede incrementar. Y así es como se modifican, por ejemplo, este tipo de grúas, que realmente, por ejemplo, se incrementa, tiene mayor alcance, pero muchas veces este tipo de grúas se utiliza para montar cargas relativamente pequeñas. Pequeñas, me refiero a 2 toneladas, tonelada y media, en distancias largas, distancias donde normalmente no pudiera llegar una grúa. Realmente, o sea, por más modificaciones que se les dé, ay, perdón, sus puntos de más lejanos de operación, pues son realmente bajos, ¿no? Son cargas realmente bajas comparados a cuál es la distancia, a si se hicieron en una distancia corta, ¿no? También es importante ver cómo se configuran todos estos componentes, ¿no? Si son ensamblados, quién los ensambla. Normalmente, por ejemplo, hablando de grúas, las mismas grúas pues, tienen la capacidad de irse armando por sí mismas, ¿no? Hay que ver también los procesos de montaje y de suspensión para movimiento de cables, cadenas, todo este tipo de accesorios que pueden tener las grúas. Estoy hablando propiamente de grúas. ¿Por qué? Porque montacargas normalmente no se modifican, carretillas normalmente no se modifican, polipastos normalmente no se modifican, ¿no? Si hay algo que se pudiera modificar, realmente sería una grúa con una pluma estructural.
¿sí? También porque las grúas con plumas telescópicas, pues también traen ya sus contrapesos y estas no sufren de mucha modificación, ¿sale? Lo que sí hay que ver es la alimentación del equipo, si va a ser alimentación eléctrica o suministro de combustible. Y cada uno trae sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, la alimentación eléctrica, pues te puede dar un riesgo de electrocución. Suministro de combustible te puede causar un derrame y también te puede causar una explosión o un incendio, ¿no? Si no se suministra o se hace el trasiego de combustible de manera adecuada. Es importante que siempre que también manipulemos cargas, como les decía, delimitemos el área de operación. Básicamente es barricar, colocar barricadas. ¿Para qué? Para que nadie pase por esas áreas de operación y no se ponga en riesgo con lo que nos pueda pasar, ¿no? Ahora, si es eléctrico, pues hay que conectar a tierra. Ahora, si son grúas que tienen estructuras y hay tormentas eléctricas o hay riesgo de que le caiga un rayo o una descarga de manera natural, pues sí hay que colocarle una tierra para tratar de que por ahí, si en caso de que caigan, pues por ahí se vaya la tierra, ¿no? O sea, estas grúas también cuando se dejan de trabajar, eh, va a ser raras aquellas grúas que bajan completamente la pluma. ¿Por qué? Muchas veces por la distancia en la que tienen la pluma, ¿no? O sea, lo ideal es que se pudiera bajar, pero no siempre pasa eso, ¿no? También el acceso seguro del operador a lo que son las áreas de controles de las cabinas debe de estar propiamente planeado, ¿no? O sea, estas cabinas pues deben de tener barandales, silletas, un acceso adecuado para las personas y también la comunicación entre los trabajadores que están involucrados y los operadores, que se pueden hacer, por ejemplo, por vía radio o, por ejemplo, si son maniobristas, si estamos hablando de una grúa, pues pueden ser por medio de un código de señales, ¿sí? Que más o menos, pues, lo hemos visto, ¿no? Sube carga, sube pluma, baja pluma, abre pluma, cierra pluma. O sea, son varias técnicas o varias señales que nos ayudan a comunicarnos con un operador, ¿no? Bueno. Antes de operar los equipos, hay que visualizar la actividad, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿no? Lo que hay que ver es el estado y la presentación de los materiales, ¿sí? Si estos son, por ejemplo, a granel, o sea, si están en un super saco, si no sé si se ubican los super sacos, que son unas bolsotas donde normalmente vienen materiales a granel, por ejemplo, cemento, y tienen estos una capacidad más o menos de carga de 1 tonelada, ¿sí? Pueden ser, como les decía, polvos, ¿no? También pueden ser sólidos, pueden ser gases, pueden ser líquidos o pueden ser geles. Y por ejemplo, los líquidos y los sólidos tienen comportamientos completamente distintos cuando se están cargando, ¿no? Digamos, por ejemplo, el termo, imagínense un termo. Si ustedes lo están manipulando con su mano, lo mueven hacia un lado, ustedes sienten que el líquido, pues cuando lo paran, sigue con cierta inercia, ¿no? Pasa lo mismo con las grúas. Si estás con un contenedor que tiene un líquidos, al momento de estar moviéndolo, cuando lo detienes, el líquido sigue teniendo inercia y pues por dentro va a ejercer fuerza sobre esta pared, por así decirlo, y eso pudiera causar un movimiento en la grúa. Entonces, ese tipo de riesgos son los que tenemos que considerar, ¿no? A lo mejor si es líquido, un contenedor con líquido, pues tenemos que ir un poco, mucho más despacio, manipulando las cargas mucho más despacio, a lo mejor no tan alto, sino una altura del suelo más o menos bajita, ¿no? Para que en caso de que se lo lleve, pues caiga ahí el contenedor y la grúa, por ejemplo, que está aquí, no se levante tanto, sino que a lo mejor nomás haga esto ¡ta! Y se pueda caer, se puede estabilizar de nuevo, ¿no? ¿Sí? Ahora, una carga, por ejemplo, si es por pieza, si es envasada, empacada, pues no es completamente diferente si es una carga, por ejemplo, completamente uniforme, ¿no? Digamos un cuadrado, por así decirlo, que lo le podemos levantar estrobándolo parejo, si el gancho nos queda en el centro y va a estar, y lo podemos levantar parejo. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si la carga es completamente uniforme? No es uniforme, ¿no? O sea, que tengamos, digamos, de un lado así. Entonces hay que buscar la manera de estrobarlo, porque si lo estrobamos normal, pues la parte pesada es la que se va a seguir para abajo y esta carga va a ser de esta manera. Entonces a lo mejor hay que recortar slingas o para eso sirven todos los accesorios, por ejemplo, como los diferenciales, los Tirfor, ¿no? Para poder nivelar cargas, ¿sale? O las slingas de diferentes tamaños, que también nos ayudan a eso, ¿no? ¿Sale? Hay que ver también los riesgos que son inherentes a la operación de la maquinaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué puede pasar por operar maquinaria, ¿no? Un montacargas, por ejemplo, tenemos riesgos de volcadura, ¿no?
O sea, si la carga no va correctamente, centrada en su punto de gravedad, si das una vuelta bastante rápido, ahora hay montacargas que tienen 4 llantas, hay otros que tienen 3 llantas, la estabilidad de los mismos cambia completamente, ¿no? Si das un giro bastante rápido, pues inclusive te puedes voltear, ¿no? Las grúas o la maquinaria, ¿qué estabilidad te puede? Son un poquito realmente más estables, pero también hay ciertos objetos como las mismas cargas, la velocidad del aire, que te pueden desestabilizar a una grúa, ¿no? Inclusive te la pueden voltear, ¿sí? Entonces hay que ver lo que pudiera ser. También los riesgos inherentes al transporte, carga, descargas y traslados, ¿no? Como les decía, no es lo mismo transportar sólidos a líquidos, ¿sí? Y menos si se están izando o se están levantando, ¿va? Tampoco es lo mismo los gases. Los gases, si un cilindro, pues no es recomendable levantar un cilindro de gas por sí solo, sino que hay que colocarlo en una canastilla para cilindros y ahí es como se debe de manipular. ¿Por qué? Porque si se llegara a resbalar, a caer, ese cilindro pudiera llegar a explotar o se le pudiera llegar a degollar una boquilla y saldría como proyectil, ¿no? Y un proyectil realmente tiene bastante fuerza que pudiera inclusive atravesar alguna pared, ¿no? También es importante que veamos los elementos de sujeción. Normalmente nosotros utilizamos slingas, utilizamos grilletes, ¿no? Hablando de grúas. Pero, por ejemplo, cuando usan una carretilla, pues, por ejemplo, para los cilindros utilizan una cadena, ¿no? Es recomendable, por ejemplo, una cadena, que no se utilice alguna banda, ¿sí? Las bandas es por el tema de que pueden ser, en caso de un incendio en los cilindros, pues estas se pueden deshacer más rápido y pudiera hacer que el cilindro colapse. La cadena, como sea, tiene un poquito más de resistencia al calor. Esa es la diferencia y es por eso que se pide que sea una cadena en vez de una banda o una cuerda, ¿no? Que pudiera tener como sujeción, sí tiene la misma función, pero en caso de emergencia no cumplen exactamente con lo mismo. Te da más tiempo de actuar, por ejemplo, con una cadena, ¿no? ¿Sale? Bueno, es importante. En cuanto a operación de la maquinaria, pues veamos el tránsito de las personas que están presentes. Siempre cuando traslademos cargas, pues tenemos que ver, correr el riesgo, corremos el riesgo de que haya personas alrededor, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, ustedes lo pueden ver tal vez cuando arreglan los caminos en sus comunidades, ¿no? Se hace transporte por medio de camiones, hay lugares donde se presentan bastante peatones y es normal que las personas vayan caminando por esos lugares. Pues entonces la persona que va manejando la maquinaria o el camión volteo, pues tiene que correr ciertas precauciones, ¿no? Asegurarse de no ir a altas velocidades. También, por ejemplo, cuando descarga, pues asegurarse que no se vaya a voltear, ¿no? Por ejemplo, que el material que esté cargando no está mojado para que no se voltee o se le quede pegado, por ejemplo, en la caja, ¿sí? Entonces, esto hablando, por ejemplo, de volteos, ¿no? Para los tránsitos, por ejemplo, de carretillas, pues es importante que también tengamos visibilidad de cuando vamos pasando con las personas. Nosotros podemos golpear de una manera importante, o bueno, podemos golpear a las personas y causarles alguna lesión que pudiera ser importante, porque pues eso, a fin de cuentas, es un elemento de fierro, ¿no? No lo vas a atropellar, pero lo puedes golpear bastante fuerte, ¿no? ¿Sale? Ahora, si hablamos de montacargas, pues estos sí son riesgos de aplastamiento, de atropellamiento y pasa lo mismo con las grúas, ¿no? También es importante ver la ubicación de las estructuras por donde va a pasar la maquinaria o por donde está el trayecto, ¿sí? No sé si recuerdan, hace poco hubo un accidente, por ejemplo, con un barco en Estados Unidos, creo que, si no me recuerdo, en Baltimore o acá por Florida, que, bueno, fue por un problema mecánico del barco, ¿no? O eléctrico, no prendió o se les apagó, no alcanzó a prender, cuando lo pudieron prender no alcanzaron a girar, colapsó, chocó con un puente y colapsó el puente, ¿no? Al fin de cuentas, ¿sale? Eh, Realmente, pues este tipo, no, al fin de cuentas es un movimiento de cargas de lo que estamos hablando, ¿no? Y son actividades que no se espera, por ejemplo, una persona que, ¿cómo vas a chocar con un barco con un puente, ¿no?
Sí, pero pasan las cosas, pasan, ¿va? Esto pasa también con las grúas, pasa también con las bombas de concreto que se acercan mucho a los cables eléctricos, hacen arcos, que si no hay un choque físico, pues sí hay una proximidad importante, ¿no? A líneas eléctricas cercanas. También hay veces que se opera maquinaria simultánea. Por ejemplo, si podemos ver nosotros en esta imagen que están viendo, la grúa muy posiblemente va a bajar pues puede ser un generador, puede ser un compresor. Le voy más a que sea un generador auxiliar, ¿sí? Y muy probablemente lo vayan a meter. Lo meten ya empujándolo o lo meten a lo mejor con la misma excavadora, lo pueden ir empujando de alguna manera, ¿no? Entonces hay que planear siempre las actividades, ver qué son los riesgos que pueden pasar, ver hay que planear cómo vamos a realizar las actividades antes de ejecutarlas, ¿sale? Ahora, toda la maquinaria que nosotros utilicemos, sea de propulsión manual, ¿no? O de personas, por así decirlo, sea eléctrica o de combustión, es importante que la verifiquemos antes de utilizarla, ¿no? Veamos, por ejemplo, los controles de operación y de emergencia. Una carretilla no tiene controles de operación y de emergencia, ¿no? Pero una grúa sí, o un polipasto sí, ¿sí? Los dispositivos de seguridad, si tienen limit switch, o si tiene, por ejemplo, paros de emergencia, sistemas neumáticos, eléctricos, hidráulicos o de combustión que no tengan fugas, que estén funcionando correctos, que, por ejemplo, no tengan retraso entre la función que tú le das al apretar un botón y lo que hace el equipo, ¿no? También el funcionamiento con señales de alerta y de control. Hay ciertos elementos que, por ejemplo, traen básculas, traen anemómetros, traen sistemas de seguridad que nos ayudan, o traen guardas, ¿no? Que ya pueden ser algo común, pero traen ciertos accesorios de seguridad que nos ayudan a facilitar la operación de los mismos, ¿va? Y también las especificaciones del fabricante que nos digan cómo se debe de operar esos equipos y es importante que lo conozcamos, ¿no? La maquinaria, ahora sí, eléctrica o de combustión que utilicemos para manipular cargas, pues debe contar con un paro de emergencia, un aviso de capacidad de carga, ¿no? Estos son los polipastos. Ahora, hay ciertos lugares, esto es más en WTC, que tienen unas vigas de carga, no son polipastos, son vigas de carga donde se pueden poner diferenciales y ahí podemos realizar izajes pequeños, ¿no? Que tienen una capacidad de 500 kilos, por ejemplo. Entonces, siempre están rotulados, siempre hay un aviso ahí que dice capacidad de carga 500 kilos. Caso de Ego, ustedes tienen una grúa que tiene una capacidad de 80 kilos en el gancho principal y si el gancho auxiliar, si no me recuerdo, creo que 5 toneladas. Dije kilos, ¿verdad? Perdón, 80 toneladas y 5 toneladas, ¿sale? La instalación también debe contar con límites de velocidad para operación, ¿no? No es recomendable que cargas se operen o sean transportadas o izadas a altas velocidades. ¿Por qué? Volvemos al tema de la inercia. Cuando paras la grúa, vas a seguir con un poquito con el movimiento de la carga. Y si es bastante, este te puede llevar inclusive la grúa, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿sale? También hay que evitar dejar las cargas suspendidas mucho tiempo, ¿no? Se entiende, por ejemplo, que durante un traslado, pues por algo o por X o por Y, pues se tenga que acomodar algo y las cargas deben de estar suspendidas, pero poco tiempo, o sea, no es que vayan a estar suspendidas realmente todo el rato, ¿no? En caso de falla, mantenimiento o de detectar condiciones anormales a la operación, pues es importante que los equipos sean intervenidos en este caso solo por personal que sea competente, ¿sale? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los puntos de anclaje. Ahora sí, hablando un poquito de lo que ustedes tienen, de las grúas que tienen allá en Ego, bueno, pues hay que asegurar las cargas de los puntos de anclaje, ¿no? ¿Cómo es? Asegurándose que el gancho esté en buenas condiciones. Ustedes tienen, sin mal no recuerdo, un gancho que es en ancla o se llama de ancla, ¿sí? Que básicamente es como un cilindro y le salen básicamente como pues así como dos narices y tienen unos seguros, ¿no? Este se llama tipo de ancla, pues hay que asegurarse que estos estén en buenas condiciones, que cuenten con sus seguros, también que las eslingas que utilicemos estén en buenas condiciones, sean seguras de utilizar, ¿no? Y inspeccionarlas antes, ¿no? También todos los polipastos deben de estar conectados a tierra, ¿sí? En este caso, si son eléctricos, es lo normal, ¿no? Que se utilicen y sean eléctricos. Estos deben de
desenrollarse a su distancia máxima y deben de permanecer 2 vueltas adentro, ¿no? De lo que es el tambor del polipasto. ¿Para qué? Para mantener la capacidad de carga, básicamente, ¿no? Que siga teniendo su misma capacidad de carga. Ahora, cuando también es importante que nosotros consideremos que si vamos a mientras más cable soltemos, esto quiere decir que también incrementamos la carga del polipasto, ¿no? Mientras vaya creciendo, nosotros más cable vayamos liberando, su carga va incrementando, ¿no? Al desarrollarse en su capacidad máxima, pues como les decía, debe de mantenerse 2 vueltas. Y también es importante que solo se enrolle el 75% del mismo cuando está guardado, ¿no? O sea, siempre tiene que quedar colgado un poquito, ¿sí? ¿Por qué el 75%? Esta es una parte de una medida de seguridad. ¿Para qué? Para asegurarse que nunca vamos a llevar a tope el polipasto y este se pudiera tensar y romper el cable ahí mismo, ¿no? O dañar el mismo polipasto, ¿sí? Hay otros equipos que tienen, por ejemplo, un límite de fin, un limit switch o un interruptor de fin de carrera que permiten que este se enrolle un poquito más y desactiva la energía eléctrica cuando toca, por así decirlo, el gancho o hace contacto el interruptor con el switch. Bueno, sí, el interruptor, ¿no? Entonces, ahí ya pues es otra manera de bajarlo, ¿no? Colocar también un letrero con la capacidad visible, ¿no? Aquí lo pueden ver ustedes en la viga de este polipasto, de esta grúa, y ustedes también lo pueden ver en la grúa de sus instalaciones, ¿no? Y en caso de WTC, pues se puede ver en las vigas de carga dentro de los contenedores, ¿sale? Colocar un letrero también con la tensión de operación de los polipastos eléctricos y la presión de operación en caso de que de estos sean neumáticos, ¿va? Ahora, medidas de seguridad para polipastos, pues tienen que ser revisados diariamente antes de utilizar, asegurar que su peso no exceda la capacidad de carga, ¿sí? Verificar las líneas de aire en caso de que sean malacates neumáticos, volviendo un poquito la capacidad de carga. La ventaja, por ejemplo, de las grúas viajeras que ustedes tienen o de los polipastos es que su capacidad de carga no cambia por la posición en la que, en la que se están manipulando, ¿no? Siempre es la misma capacidad de carga en todos los puntos, ¿no? La carga, eso sí, debe ser estrobada correctamente, como les decía, y levantada nivelada, ¿no? Nada que se vaya chueca o se vaya torcida, no. Debe ser parejita y así es como se debe de levantar. Y mientras el equipo no esté en uso, el control debe de colocarse de tal manera que se eviten accionamientos involuntarios, como pues apretando el botón de paro de emergencia, ¿no? ¿Para qué? Para que si alguien por accidente presiona el control, pues este no se vaya a activar, ¿no? ¿Sale? Ahora, en cuanto al cable de acero, pues este es importante que se inspeccione de manera constante. Es importante también que no se utilice como cable de tierra. Sonará chiste, pero se llega a pasar. Debe mantenerse lubricado para mantenerlo o protegerlo de la corrosión. Ahora, dependiendo el uso, el cable de acero, mientras más se va tensando, su diámetro va disminuyendo. Es importante también asegurarse que el diámetro no se haya reducido 10% del diámetro original, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya afecta completamente la capacidad de carga, ¿no? Y verificar que no esté torcido, con torones rotos o que tenga daños, por ejemplo, como jaula de pájaro o que esté separado o roto o doblado, ¿no? O aplastado, también se puede decir, ¿no? Evitar también que roce con superficies que pudieran dañarlo y comprobar que todos los tornillos, por ejemplo, de los equipos están en su lugar y los ganchos deben de contar con su segurito para evitar que se salgan las eslingas o las conexiones entre el gancho y la carga, ¿no? Por así decirlo. Ahora, en cuanto a eslingas, que es algo que nosotros utilizamos, ¿sí? Pues es importante que estas siempre sean de patente y muestren las etiquetas con la capacidad de carga, que eso siempre dice, ¿no? Los estrobos también se les llama eslingas, simplemente es una eslinga de acero, ¿no? Pero también son llamados eslingas y es importante que estén engrasados para evitar, como les decía, la corrosión. La eslinga debe mantenerse siempre en el centro del gancho con la carga. Si está el gancho de esta manera, por así decirlo, si se dan cuenta, así, pues no debe estar colocada aquí la eslinga, sino que debe estar en el centro, en la parte más gordita, para que
la carga sea completamente vertical, ¿no? Y usar sufrideras para evitar daños por fricción, esto cuando haya riesgos de contacto con superficies filosas o donde se pudiera dañar la eslinga, ¿no? También almacenar en lugares frescos y secos, ¿sí? Y las eslingas deben de estar secas. Desafortunadamente, sí tienen el riesgo de que se puedan llegar a pudrir, por ejemplo, por estar expuestas al sol de manera constante, ¿no? O a la lluvia. Y también es importante evitar el uso de eslingas que están torcidas o con nudos, ¿no? ¿Sale? También, como les decía, pues hay que utilizar las inspecciones periódicas antes de usarlos, identificar las eslingas que ya están inspeccionadas y las dañadas, ¿sí? Y retirar de servicios aquellas que están dañadas, ¿no? Eslingas sintéticas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscarles? Básicamente, que no estén rotas, que sus materiales no estén, no tengan incrustaciones de materiales, ¿no? Como navajas o que se haya pasado agujas o cualquier cosa, ¿no? O astillas, ¿no? Que no tengan agujeros, quemaduras también por ácidos, nudos, salpicaduras de soldaduras o quemadas, ¿no? Daños, por ejemplo, en los ojales, ¿no? O en los ojos, que es donde cargan realmente, o también que tengan daños por abrasiones, ¿no? Los cables de acero, lo primero que vamos a verificar es que sean de patente. ¿Cómo vamos a ver? Que tengan un casquillo y en el casquillo tiene una plaquita, ¿sí? Y esa plaquita nos dice la capacidad del fabricante del cable de acero, ¿no? Posterior, vamos a ver que no tengan corrosión, que estén engrasados adecuadamente, ¿no? También que no tengan alambritos así sueltos, que se llaman, no tengan alambres en los torones, ¿no? Pueden tener pocos o ciertos, pero el torón o el torón por ejemplo, el cable, estos cables de acero sí se deben de ver completos, ¿no? Sí, pero es importante también que estos no tengan deformaciones o daños, por ejemplo, que estén doblados o aplastados, ¿no? O se vean, por ejemplo, de un lado más chatito que del otro, ¿no? También es importante que no estén doblados, ¿sí? Como les decía, o inclusive tenga daños por perforaciones o tenga que ya se haya separado, por ejemplo, uno de los torones o uno de los cables de acero, ¿no? Es importante también que no estén deformados, ¿sí? Que tengan sus casquillos, que no tengan nudos, ¿va? Que no tengan soldaduras o algún daño que pudiera ser, por ejemplo, pinchazo o algo así, ¿no? Ningún daño que pudiera verse, ahora sí que de manera visual, ¿sí? Ahora, para las grúas, hay que comprobar, por ejemplo, que la cabina garantice una buena visibilidad del operador hacia el área de trabajo, ¿no? Y también que vea a los maniobristas. Hay veces que las maniobras no se puede ver, por ejemplo, el área de la maniobra, ¿no? Tienes que pasar una grúa o tienes que pasar una estructura, y es por eso que los maniobristas, ahí es donde entran ellos en acción y se vuelven los ojos, por ejemplo, de los operadores, ¿no? También es importante que posean vidrios que no obstruyan la visibilidad, que cuente con limpia parabrisas, tengan acceso seguro, ¿no? A la cabina de operación y tengan manos, con identificaciones, de tal manera que el operador también ponga de suficiente espacio para operar, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los controles deben de estar señalizados cuáles para adelante, para atrás, arriba, abajo, cualquier cosa que pueda operar desde ahí, ¿no? Ahora, también los controles deben de estar protegidos contra accionamientos innecesarios, ¿no? Perdón, accidentales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo como operador estoy acá en la cabina y accidentalmente le pego con el codo, pues no se debería de mover la grúa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas cabinas o ciertas grúas que tienen sensores de cuando estás agarrando el control y él ejerce cierta presión y entonces es cuando te libera los movimientos, ¿no? No tanto con golpes o algo así, ¿sale? Bueno, medidas de seguridad para la operación básicamente en grúas. Esto es algo básico y aplica para todas las grúas. Deben de ser operadas para personal capacitado. La señalización de carga máxima debe estar colocada en la grúa, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden ver capacidad máxima 10 toneladas. Usar medios de comunicación como radios o señales. Los maniobristas y el operador deben de visualizar completamente las cargas durante su trayectoria y según el tipo de grúa verificar las condiciones de llantas y estabilizadores, ¿no? Hay otras grúas, pues, por ejemplo, que hay que checar, por ejemplo, el tambor, hay que checar los frenos, el paro de emergencia, ¿no? Dependiendo el tipo de grúa, ¿sí? Considere también riesgos por lluvias y por vientos fuertes, como les decía. Lluvias no es tanto el agua, es más los riesgos por tormenta eléctrica, aunque sí puede ser el agua, ¿eh? El agua, si hablamos de una carga que tiene la capacidad de almacenar agua, pues puede incrementar el peso
el de la grúa, ¿no? Y la otra, los vientos, pues los vientos fuertes, si es una pared, por ejemplo, plana de la carga, pues esta sí puede manipular o puede golpear una grúa, ¿no? Normalmente se recomiendan vientos de no más de 35 millas por hora, ¿no? Es importante que consideremos riesgos por lluvia, ya les decía, y prohibir y subir mientras la grúa se encuentra en operación, ¿no? Contar también es importante, bueno, ahora sí, en cuanto a almacenamiento de materiales, que ya vimos un poquito sobre manipulación, ahora, ¿cómo los vamos a almacenar, no? La forma debe ser del estiva de ser segura y desestiva también debe ser segura. ¿Qué quiere decir esto? Debemos contar con ciertos procedimientos que nos digan cómo vamos a apilar los materiales y nos deben de capacitar en ello, ¿no? Ustedes en Ego realmente tienen sus estantes bastante bien, sin ningún tema realmente ahí, ¿no? Creo que tienen un buena criterio para almacenar sus materiales, ¿no? La técnica de apilar o retirar materiales de los elementos estructurales también es importante que lo consideremos. Lógicamente, pues si hay un estante alto, pues no me voy a subir a trepar y bajar los elementos desde ahí, sino que voy a utilizar escaleras, ¿no? Que sería una de las maneras más sencillas. La altura máxima de las estivas, pues debe ser más o menos de 1,8 metros, de tal manera que si colapsa, pues no te cause, sí te puede aplastar, te puede causar daño, pero realmente no tienes manera todavía de salir de ese aplastamiento, ¿no? ¿Sale? Verificación visual, por ejemplo, de los elementos de sujeción. Todos los estantes, racks deben de ir anclados al piso y a los muros, de tal manera que se evite el colapso, ¿no? De los mismos, y estos deben de ser inspeccionados de manera visual, de manera constante, ¿sí? Y también debe haber una señalización de la prohibición de maneras peligrosas como no subirse, ¿no? O sea, no trepar por los estantes, utiliza escaleras o este tipo de cosas, ¿sale? Bueno, en las áreas de almacenamiento, los almacenes deben de contar siempre con orden y limpiezas, pisos firmes, resistentes y llanos que permitan caminar bien, que permita también el tránsito de vehículos para carga, para manipulación de cargas, delimitar las zonas de almacenamiento, ¿no? Y las zonas de peatones y las zonas, por ejemplo, en donde vaya a transitar vehículos. Debe haber una iluminación adecuada y avisos sobre la capacidad de carga en cada uno de los estantes, ¿no? O sea, que todos estos estantes deben de estar señalados con cuánto aguantan. Ahora, si es un almacén donde eh, transitan vehículos al interior, pues es importante que haya espejos convexos que te permitan ver si un carro viene en cada una de las esquinas, ¿no? O en cada uno de los cruces. También es importante que evitemos estivas que puedan bloquear la iluminación o la ventilación. También apilar, es importante que no se apilen o que se establezcan formas para apilar materiales en los estantes dependiendo su forma y su peso, que normalmente es lo más pesado y lo más grande hacia abajo y de ahí para arriba, ¿no? Dejando hasta la parte superior las cosas menos pesadas y más pequeñas, ¿no? También evitar que los materiales almacenados no obstruyan, o evitar que obstruyan lo que son salidas de emergencia y equipo contra incendio como pudieran ser, extintores, ¿sí? Y los elementos estructurales de los estantes deben de estar, como les decía, fijos a los muros o al piso, ¿no? Para evitar que estos colapsen y siempre verificarlos, deben de tener una inspección. Siempre almacenar los objetos de mayor peso en las partes inferiores y los de menor peso en las partes superiores, ¿no? Cuando tengamos objetos almacenados que puedan rodar, por ejemplo, tubería, pues hay que colocar ciertas calzas o colocar ciertos accesorios como clips para evitar que estos rueden, ¿sí? Ok, previo a al almacenamiento de materiales, pues hay que identificar las condiciones inseguras y los daños en los almacenes o todo lo que nos podríamos arriesgar, los riesgos de caída de objeto, colapsos estructurales y también la inestabilidad de objetos y estantes, ¿no? Entonces, siempre es importante que podamos identificar, que veamos, observemos qué nos puede causar daño, qué nos puede caer, qué nos puede colapsar y si es estable la estiva o el estante donde estoy colocando los materiales, ¿no? ¿Sale? Ahora, en cuanto a los elementos estructurales que son usados para almacenar materiales, estos deben de contar con un programa de mantenimiento anual, ¿no? Lógicamente, todas las estructuras, pues un mantenimiento donde se vea la corrosión, se vean grietas, hundimientos, se vuelvan a apretar tornillerías, ¿no? Inspeccionar después de eventos que pueden causar daños, como terremotos, y los resultados de todas estas inspecciones y mantenimientos deben de ser registrados tanto que digan sus fechas, ¿sí? ¿Qué actividad se realizó? ¿Cuáles fueron los resultados de las inspecciones de mantenimiento? O sea, se detectaron 3 tornillos de tal
¿cómo se dice? De tal columna sueltos, ¿no? Y se volvieron a petar. Todos esos reportes deben de estar diciendo, ¿no? De tal manera que podemos rastrear todos aquellos que pudieran causar algún daño. Acciones correctivas y preventivas, efectuadas también. Y también, ay, perdón, un segundito, un segundito. Es que voy para otra junta en un rato. Y también acciones correctivas y preventivas efectuadas y los responsables de cada una de las actividades. Dentro de los almacenes vamos a encontrar señalización. Esta señalización nos dice la altura máxima de las estivas, el equipo de protección a utilizar, la velocidad máxima de los vehículos, rutas de evacuación, sistemas contra incendio y sistemas de alarma, entre otras cosas que pudieran ser, por ejemplo, no caminar, áreas restringidas, no fumar, ¿no? O no comer dentro de los almacenes. Ahora, podemos indicar, por ejemplo, señales, por ejemplo, con dirección o con pendientes para el uso de montacargas, o te dicen a lo mejor desde aquí manejen reversa o manejen subida, por ejemplo, si hablas de una pendiente, o la capacidad de carga, por ejemplo, del piso o de lo ancho de los pasillos, ¿sale? Hasta aquí, Omar, chicos, ¿alguna duda? ¿Quién más está? Rafa, ¿verdad? Todo bien, Manuel, maestro. Gonzalo, buenas. Manuel, buenas. Buenos días, sí, ninguna duda, José, todo bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Manuel, también por atender allá en Veracruz. Si tienen alguna duda, pues me pueden contactar y con muchísimo gusto. ¿Va? Que tengan buen día y excelente inicio de semana. Gracias, Igualmente, igualmente. muchas Cuídense. gracias, buen Bye. día a Bye. todos.